¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller para mostrarles de la calidad ZX, una llave crique para tubos en castre media que verdaderamente me sorprendió en cuanto a resistencia. Los que usamos herramientas sabemos que la llave crique es netamente para arrimar el bulón o la tuerca y hacer un trabajo más rápido, no para imprimir torque, y con esa premisa las llaves criques duran muchísimo. Bueno, esta llave verdaderamente me convence por varios aspectos, dado que tiene muchas similitudes con la Stanley de este modelo, que ahora les muestro. Bueno, gente, acá tenemos la famosa llave crique de media. El tubo está netamente para demostrar el botón de expulsión rápida que posee. Créanme que el crique es muy bueno. La palanquita de inversión también. La anatomía de la llave es muy similar al Stanley, sacando esta empuñadura que verdaderamente hace que la llave sea cómoda. O sea, no la recomiendo por sobre la Stanley, por supuesto que no, estamos hablando de otra cosa, pero dentro del promedio calidad y precio, la llave está bastante bien. O sea, se puede trabajar cómodamente. Yo estuve utilizando para apretar unos tirafondos, una cantidad importante de tirafondos, dado que estoy haciendo un entretecho en machimbre de 1 pulgada. Y bueno, tenía que colocar la SU donde van colocados los tirantes, y cada U lleva 4 tirafondos. Estuve trabajando con tirafondos de 12 y bueno, la llave, créanme que es muy cómoda, no fatiga la mano. Obviamente la fuerza, como dije al principio del video, no es una de las principales funciones de la llave crique, ¿no? Pero es muy cómoda al momento de trabajar. La verdad, la recomiendo. Promedio entre calidad y precio. ZX o SEX, como le llaman algunos. Están elaboradas en cromo vanadio. Hay que ver en qué grado, pero muy lindo cromo también. La verdad, me gusta, me convenció. No tiene nada que ver, quiero aclarar, no tiene nada que ver con la que venden en los supermercados, que también son lindas llaves, pero que se zafan muy rápido. Esas no las recomiendo. Porque me han dicho algunos seguidores, amigos, suscriptores, no sé cómo le quieran llamar, vos recomendás todo te parece bárbaro. No. Si buscan mis videos, tengo videos sobre herramientas que no recomendaría nunca, videos sobre herramientas ideales, videos sobre herramientas que me han defraudado. Bueno, un surtido de mis experiencias con herramientas de trabajo. El tubo, por lo pronto, es de la misma marca. Lo compré con la llave. Es cromo vanadio. No es para uso profesional. Obviamente no va a ajustar ni a aflojar una tapa de cilindro. Pero créanme que para lo que lo utilicé, ya lo describí, fue apretar tirafondos, como puede ser en el caso que yo dije, o puede ser la colocación de aires acondicionados que llevan ménsulas y ese tipo de cosas. La llave es muy buena. La recomiendo. Verdaderamente la recomiendo. Promedio entre calidad y precio. Bueno, gente, como digo siempre, en mis videos no hay libretos, los videos van surgiendo de forma espontánea, mediante comentarios de ustedes, pedidos de ustedes o experiencias cotidianas que uno va queriendo dejar plasmadas para alguna persona que está comenzando o bueno, tiene ganas de intercambiar alguna opinión sobre cuestiones técnicas, experiencias o herramientas. Les mando un saludo.